tipos de comunicación. La verbal nunca es sola, siempre va acompañada por la no verbal. Cuando nosotros conversamos, movemos las manos, ¿no? Movemos incluso una parte del cuerpo para afirmar una idea o de repente para contradecir. Entonces, la no verbal acompaña siempre, o por lo general, a la comunicación verbal. Y la no humana, que se expresa, reitero, a través de los animales, las plantas o los vegetales. Por ejemplo, el caso de la fotosíntesis. Ustedes saben, por información de los cursos correspondientes, la fotosíntesis es una expresión de cómo, por ejemplo, en el seno de las plantas o los vegetales hay procesos comunicativos, ¿no? Como ustedes comprenderán, en la fotosíntesis, las plantas asimilan el anhídrido carbónico que botan los carros y lo transforman en el oxígeno. Por eso se dice que donde hay árboles son los pulmones de la ciudad. Entonces ahí hay procesos de comunicación de manera incesante, incluso de manera sofisticada, porque transforman el C2, el anhídrido carbónico, que es tóxico, lo transforma, repito, en el oxígeno que todos necesitamos para poder mantenernos. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Repito, por favor. Ya. Entonces, ahí está. Ahora sí, ya. Elementos de la comunicación. Si nosotros contamos, tenemos en total, a ver, contamos por acá 4 y 3, 7 elementos. Por lo general, son estos los elementos de la comunicación. Este esquema de la comunicación clásico pertenece a Roman Jakobson, un notable lingüista ruso nacionalizado norteamericano, que ustedes ya conocen, ¿verdad? El emisor es el que envía el mensaje. En el emisor se encuentra un proceso fundamental llamado la codificación o la encodificación. ¿En qué consiste? Yo, emisor, escojo la información y esa información que he escogido, que puede ser de repente información periodística, de repente puede ser un mensaje familiar, o de repente es un contenido educativo, a esa información que he seleccionado lo voy a transformar en un código, vale decir, en una lengua. Por eso se dice codificación o encodificación, se da en el emisor. En el receptor también se da un proceso similar que se llama decodificación o descodificación. Quiere decir que el receptor descifra el mensaje para aceptarlo o de repente para rechazarlo. Ahora, el código jóvenes es un sistema de signos convencionales. ¿Qué quiere decir signos? Signos son un conjunto de expresiones, de vocablos, de palabras que una comunidad utiliza para poder comunicarse, o sea, una lengua. Ahora, cuando decimos convencionales, queremos indicar que han sido aprobados por los habitantes de una comunidad lingüística. Por ejemplo, si nosotros estamos en París, el código es el francés. Si nosotros estamos, por ejemplo, en Moscú, ¿cuál será el código? Si estamos hablando de Moscú, ¿cuál será la lengua? Ruso. El ruso, muy bien. Si estamos por ejemplo, Londres, ¿cuál es el código? Londres. Vamos, chicos. Estamos en Londres. Es Inglés. capital. El inglés, muy bien, el inglés tiene que ser la lengua del inglés. Y si estamos en Roma, ¿cuál será la lengua, el idioma? Roma. Vamos, Italiano. jóvenes. Italiano. Italiano, muy bien, el italiano. Entonces el código está cambiando, el código tiene que cambiar. Por eso es importante el manejo del código. Si nosotros somos peruanos, hablamos el español, y tenemos un receptor que es un ruso, no hay comunicación. ¿Por qué? Porque el código es diferente. Para que exista comunicación, el código tiene que ser común, es importante. Es importante, repito, el manejo del código común. Bien, dice verbal y no verbal. El mensaje es la información codificada o también el contenido de la información. Son los pensamientos, sentimientos, deseos, etc. Por ejemplo, el gran Bertolt Brecht, un gran dramaturgo alemán, decía,
El hombre que lucha un día es bueno, el hombre que lucha un año es mejor, pero aquel que lucha toda una vida, ese es el imprescindible. Ahí tenemos un pensamiento que nos hace reflexionar. Es por eso que ustedes se están preparando, porque quieren ustedes mejorar académicamente. Y al mejorar académicamente van a mejorar económica y socialmente. Por eso se están preparando, ¿ve? Entonces ahí tienen ustedes un pensamiento de un gran dramaturgo alemán, Bertolt Brecht. De repente puede ser un sentimiento, ¿no? De repente podemos compartir un poema si estamos enamorados, ¿no? Imagínense, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre de repente citar a, no sé, a Bertolt Brecht, de repente puede ser a Becker o cualquier otro poeta, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, vamos a recordar a Becker: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el sus cristales jugando llamarán. Entonces ahí, por ejemplo, como pueden observar, tenemos ya un mensaje que tiene que ver con la poesía del poeta español Gustavo Adolfo Becker. ¿Ya? Entonces, el mensaje es el contenido. Repito, pueden ser pensamientos, sentimientos, deseos, órdenes, etcétera. De esa manera. Ahora, sobre el canal. El canal es el soporte físico por donde va el mensaje, por donde se traslada el mensaje. Ahora, como pueden observar, hay dos tipos de canal: un canal natural y un canal artificial. El natural es el aire. ¿Por qué? Porque a través del aire se desplazan las ondas sonoras cuando nosotros conversamos. Y el artificial es cuando el hombre ha creado toda la tecnología que hoy nosotros conocemos, desde el teléfono, celular, WhatsApp, etc. Entonces, el natural es el aire y el artificial lo que el hombre ha creado. Muchas veces se combinan los dos canales, se suelen combinar los dos canales. En relación al referente, el referente es la realidad aludida al mensaje. ¿Cómo hay que entender esto? El referente, jóvenes, el referente es aquello que guarda relación con el mensaje. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a suponer que un compañero del salón, digamos José, al hacer actividad deportiva se lesiona, ¿no? Se lesiona y necesita urgentemente una operación quirúrgica. De repente está mal del empeine, ¿no? Se ha fracturado a la altura del empeine y hay que hacerle una operación, ¿no? Tiene una fractura, se ha roto, digamos, el empeine, ¿no? Entonces, hacemos una actividad, porque como ustedes comprenderán, ¿no? Hay que ser solidarios. Hacemos una, digamos, una pollada o una parrillada. Entonces, elaboramos las tarjetas y decimos ahí, ¿no? Gran parrillada pro salud de Jorge. ¿Ve? Ahí tienes un mensaje. El mensaje está escrito y lo compartimos con los compañeros del salón, del otro salón, con el tutor, con la Miss y los profesores, porque todos tenemos que apoyar porque es un compañero nuestro. Lo que le está pasando a él nos podría pasar a nosotros, ¿verdad? Y no podemos quedarnos indiferentes. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Lo que está escrito en la tarjeta, o sea, parrillada pro salud del compañero Jorge, ¿correcto? Y ahora yo me pregunto, ¿y cuál es el referente? Ah, el referente es lo extralingüístico, pero que se relaciona con la actividad. ¿Cuál sería? La apoyada. O sea, la apoyada sería el referente, la apoyada. O la prioridad sería, jóvenes, el referente. En cambio, el mensaje sería apoyada por un salud del compañero Jorge. ¿Ya, chicos? Ahora, la circunstancia también se conoce con otros nombres. La circunstancia también viene a ser el contexto o la situación. Básicamente se expresa con el tiempo y con el espacio. El tiempo, o sea, puede ser un día martes, un jueves, de repente por la tarde, por la mañana, o quizás por la noche. Y cuando hablamos de espacio, puede ser el campo, la ciudad, si es el campo de repente la casa, si la ciudad de repente el colegio, el trabajo, etc. Entonces, ahí tenemos los 7 elementos del proceso comunicativo. ¿Ya, chicos? Repito, este esquema de la comunicación es del ruso Roman Jakobson, es un esquema muy conocido, elemental, que hasta ahora tiene vigencia. Ahí está. En este cuadro falta un elemento, falta el contexto, la situación o la circunstancia que había señalado, ¿no? Algunos autores suelen considerar estos 6 elementos y dejan de lado el contexto, que se llama también situación o circunstancia,
porque suelen asociar estos 6 elementos con las funciones del lenguaje. Chicos, luego del tema de la comunicación vamos a ver el lenguaje, y dentro del tema del lenguaje vamos a ver las funciones del lenguaje. Y en el lenguaje existen 6 funciones que guardan relación con estos 6 elementos de la comunicación. Entonces es importante que ustedes entiendan que son 6 las funciones del lenguaje que se relacionan con cada elemento. Ahí tienen ustedes el contexto, el código, mensaje, emisor, receptor, canal, etc. A ver, dice la diapositiva, chicos, voy ganando. Ahí están interactuando cuatro niños, y como están observando, la pregunta es, ¿y quién emite el mensaje? ¿Quién emite el mensaje? Se supone quien está hablando, en este caso, digamos, José. José está indicando, chicos, voy ganando. Los otros son receptores. Ahora, si los otros responden, digamos, Carlos, que está una chompita morada, dice de repente, sí, estás ganando ahora, pero luego yo voy a ganar. Entonces, hay un cambio de roles. Momentáneamente, José, el que está con polito verde, es el emisor, pero cuando habla Carlos, que está con el polito morado, él pasa a ser también, es receptor, pero cuando va a hacer uso de la palabra, ya está cambiando su rol. Eso quiero que entiendan, ¿no? Entonces, cuando uno dialoga, cuando uno conversa, si bien tú eres emisor, el otro receptor, pero al final se pueden cambiar los roles. Uno puede ser emisor, después puede ser también emisor, ¿ya? O receptor, depende. Vamos a ver ahora las clases de la comunicación. Son 5 clases de comunicación. 5 clases de comunicación. A ver, el más importante es por el código. Por el código, o sea, por la lengua, por el idioma, existen 2 grandes grupos. La comunicación verbal o lingüística. Esta es la más importante, pero no es la única. No es la única. Entonces, la comunicación, reitero, por el código tiene 2 grupos. Vamos a ver por el código, la verbal o lingüística. Cuando decimos verbal nos estamos refiriendo al verbo, de las palabras que nosotros tenemos, ya. Ahora sí nos podemos ver mejor, jóvenes, ya. A ver, la verbal alude a la palabra más importante de todas las lenguas, que es el verbo. El verbo indica acción, estado, proceso de los seres y las cosas. ¿Ya? Entonces, cuando decimos verbal nos referimos al verbo, pero por extensión estamos hablando de la lengua, del idioma, del sistema de signos. O lingüística dice porque la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. La lingüística estudia, reitero, el lenguaje, la ciencia, así como la moral es estudiada por la ética, el hombre por la antropología, la vida por la biología, de la misma forma la lingüística estudia el lenguaje. Bien, acá dice, mediante el lenguaje hablado o escrito, oral, auditiva, entre un hablante y el oyente, un diálogo, cuando conversan 2 personas, no 2 personas, en un lugar determinado, ¿no? O de repente puede ser una conversación a través de un celular o un teléfono. Esa sería la comunicación auditiva o oral. Ahora, la escrita es visográfica. ¿Por qué? Porque utiliza la vista. La vista, tú vas a leer un texto. ¿Qué vas a leer? Viso es vista, gráfica, letras. Recuerden que nosotros tenemos 27 fonemas para 24 fonemas para 27 letras. ¿Ve? A eso se refiere. Gráfica viene de letras. Letras. Tú lees letras. ¿Las letras qué forman? Forman sílabas, las sílabas palabras, expresiones, frases, etc. Entonces, participa el escritor y el lector. Ejemplo, lectura de un diario, ¿no? O tú sales por las calles y observas los avisos que hay colgados en las casas y los edificios, ¿no? De esa manera. ¿Quiere avanzar?
momentito. Un momentito, vamos a hacer avanzar la diapositiva. Ya. Ahora sí. La no verbal o no lingüístico. Esta se expresa con diversos códigos, diversos códigos. Por ejemplo, acústico. Tiene que ver con el sonido, con el sonido. ¿Ya? La sirena de una ambulancia. Puede ser de repente la sirena de un patrullero o de repente de una unidad de bomberos, ¿verdad? Puede ser inclusive el sonido que emiten los animales, de repente una alondra en los parques, quizás un delfín en el mar, etc. Ahí hay mensajes, ¿no? Visuales. Estamos en un partido de fútbol y de repente el árbitro saca una tarjeta amarilla, que significa llamada de atención, o de repente saca la tarjeta roja, que es ya expulsión del jugador por una jugada de repente fuerte. Táctiles se refiere al tacto, una palmadita en el hombro, un saludo con apretón de manos, un abrazo, etc. El sistema braille también. Entonces, esta comunicación no verbal, jóvenes, no verbal o no lingüística o no lingüística, es importante porque permite acompañar a la comunicación verbal. Como dije hace un momento, cuando nosotros conversamos, por lo general estamos moviendo los brazos, estamos usando las manos, estamos incluso haciendo movimientos de la expresión corporal. ¿Para qué? Para que el mensaje se entienda mejor de esa manera. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí observan ustedes a dos personas que están comunicándose, ¿no? Observen, miren el movimiento que hacen de las manos, ¿no? Digamos María y Juana, ¿no? María está hablando, pero al mismo tiempo está utilizando sus manos, ¿no? Para demostrar qué cosa, demostrar que el mensaje esté más claro, ¿no? De repente está haciendo una suma, entonces está ahí utilizando los dedos porque de esa manera el mensaje es más explícito, el mensaje se torna más claro. Igual en la parte derecha, ahí tenemos un puño que está empuñando precisamente un bolígrafo, entonces está escribiendo ahí, ¿no? Entonces tú utilizas la mano para poder enviar mensajes. ¿Ah? Miren ustedes en el siguiente cuadro, ahí tienes el sistema de señales, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, los que no pueden hablar, ¿no? Los muditos, ¿no? Los sordomudos. Recuerden que ahí el famoso sistema Braille. Braille, si ustedes recuerden, es un personaje que cuando era niño, lamentablemente perdió la vista. Era muy curioso, su padre tenía un taller de carpintería, entonces el niño empezaba a agarrar las cosas, y lamentablemente no midió la fuerza, y lamentablemente, reitero, se perjudicó porque se lesionó los ojos. El niño Braille se lesionó los ojos, lo tuvieron que operar, y lamentablemente perdió los ojos. Pero a pesar de que Braille pierde los ojos, él no se dejó amilanar, no se dejó vencer. El niño inquieto empieza a investigar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para comunicarme? Porque no puedo ver, dice, ¿no? Entonces, miren cómo es la limitación que una persona tiene, ¿no? Mayor limitación aflora la imaginación y la creatividad. Entonces, Braille, el niño Braille, ya adolescente, empieza a inventar, ¿ya? Un sistema de comunicación a través de los dedos, no de los dedos. Entonces ahí aparece un sistema llamado Braille, en honor a su nombre, en donde tú utilizas el tacto. Este sistema llamado Braille te permite utilizar, ¿qué cosa? El tacto. Entonces, a partir del tacto aparece este sistema en honor a Braille, ¿no? Ahora se ha extendido, pues ahora ahí, ustedes van a los carros y van a ver que a veces suben personas que, digamos, no pueden hablar, ¿no? Sin embargo, lo hacen con un lenguaje simbólico, usan los dedos, las manos, el cuerpo. Entonces, ese sistema es también de comunicación. Existen una diversidad de sistemas. El braille es uno de ellos. Hay otro de los sordos, de los mudos, etc. Ya jóvenes, de esa manera. En la derecha tienen ustedes varios sistemas de comunicación. Stop significa pare. Ahí están los semáforos, los triángulos, doble a la derecha, a la izquierda, ¿no? Paso a desnivel, peligro, no acercarse, etc. Entonces,
hay un conjunto de sistemas comunicativos que nosotros tenemos que conocer, porque, repito, no todos estamos bien de salud, en el caso del primer esquema. En el caso del segundo esquema, bueno, en un momento tendremos que comprarnos un carro y respetar ciertas normas, ciertas reglas que hay que conocer. Ya, jóvenes, de esa manera. B. Según la relación emisor-receptor, la comunicación intrapersonal es con uno mismo. Por ejemplo, yo soy emisor y al mismo tiempo receptor. Esto lo podemos ver en los monólogos. El monólogo soliloquio consiste en que yo hablo y yo escucho. Yo me puedo preguntar y responder al mismo tiempo. Recuerden el famoso monólogo de Segismundo. Segismundo es un personaje de una obra. La obra se llama La vida es sueño. En esta obra del español, Calderón de la Barca, Segismundo realiza 9 monólogos. Y en un monólogo él dice: apurar cielo pretendo, ¿qué delito cometí? Mi mayor pecado es haber nacido. Ese es un monólogo. Él está hablando consigo mismo, llamado soliloquio. O también el famoso monólogo de Hamlet, personaje de la obra del mismo nombre del dramaturgo inglés William Shakespeare, quien decía: to be or not to be, that is the question. Traducido, ser o no ser, ese es el problema. Entonces, nosotros, a veces, cuando estamos reflexionando, solemos preguntarnos, y nosotros mismos respondernos. Seguramente tú te has preguntado, ¿no? Este año tengo que prepararme con mayor responsabilidad porque tengo que ingresar. ¿Qué dices? Te dices tu nombre. ¿Qué dices, Juan? Tú respondes: sí, voy a esforzarme porque tengo que ingresar. El año pasado me faltaron 10 puntos, ahora lo voy a hacer. ¿Estás seguro, Juan? Sí, estoy seguro. Pues tú estás conversando contigo mismo, ese es un monólogo o un soliloquio. Luego tiene la comunicación interpersonal, se entiende entre dos personas. Ahí está el diálogo o el coloquio, la conversación que hacemos, ¿no?, ahora, que es comunicación virtual, pero que más adelante ojalá sea una comunicación presencial o semipresencial. De jóvenes, de esa manera. Según el espacio, directa se dice o próxima cuando el espacio está compartido. O sea, cuando en casa tú conversas con tus padres o tus hermanos, ese espacio lo compartes. Ese espacio se llama directa. En cambio, la comunicación directa es cuando utilizas un medio masivo de comunicación, ¿no? Por ejemplo, usas el teléfono, el celular, etcétera, ¿no? Entonces el espacio no es el mismo. Tú llamas a tu, digamos, a tu papá, estás tú en la academia, digamos, en un distrito, vamos a suponer San Juan de Lurigancho, de repente Puente Piedra, y llamas, pues a la hora del receso llamas a tu padre, o de repente llamas a un familiar tuyo. Entonces el que te va a contestar es el familiar, está en otro lugar. Entonces por eso es indirecta, a distancia, ya de esa manera. Ahí tienes una conversión telefónica, ¿no?, una llamada por WhatsApp, etcétera, de esa manera. Ahora, según la dirección del mensaje, ¿por qué se dice unidireccional? Porque va en una dirección, en una dirección. Unidireccional va en una dirección. Por ejemplo, el receptor es un elemento pasivo. O sea, él simplemente escucha, él escucha nada más, él escucha. Hasta aquí, jóvenes, vamos a hacer algunas preguntas puntuales, pero voy a terminar con esta parte para luego interactuar con ustedes, ¿ya? Esta parte termino y vamos a repasar un poquito. La unidireccional es en una dirección, vale decir, por ejemplo, cuando nosotros vemos un programa de televisión, ¿ves? En una dirección. O sea, el emisor es la empresa, es, digamos, el canal, quien, digamos, hace el papel de emisor y nosotros somos meros receptores, pasivos se dice, ¿no? Eso es. También puede ser, por ejemplo, una conferencia. Invitamos a un ponente y él nos habla de un tema, el COVID-19. Él es emisor y nosotros escuchamos. Claro que al final podemos preguntar. Al final nosotros preguntamos y hay un cambio de roles, pero por lo general cuando es una conferencia o una ponencia o una exposición, el señor invitado, que es un doctor o un ingeniero, él habla de un tema y nosotros escuchamos. Esa sería en una sola dirección. Bidireccional es cuando hay un cambio. El receptor participa activamente e intercambia mensajes. Por ejemplo, una entrevista, digamos, vamos a suponer,
ahora que, por ejemplo, vienen las elecciones generales, el periodista Beto Ortiz invita de repente a un candidato, digamos a Johnny Lescano, o de repente a Rafael Aliaga, u otro candidato. Entonces ahí el periodista que es emisor, Beto Ortiz, hace una pregunta al invitado, digamos Johnny Lescano, le responde. Entonces, en dos direcciones. También podría ser un debate. En el debate también se intercambian los roles de esa manera. ¿Ya jóvenes? Eso es. Esta es la última clase, se refiere según el tipo de emisor. La comunicación de difusión se caracteriza porque yo puedo reconocer el emisor. Aquí en el ejemplo dice un político en un mitin público. Entonces tú reconoces quién está hablando a los presentes. Otro ejemplo sería la misa. Tú vas a la misa y ¿quién es el emisor? Es el padre. ¿Y quiénes son los receptores? Los que se acercan a la iglesia, ¿no? Pueden ser 30, 40, 50. Otro ejemplo sería, subimos a una unidad motorizada, ¿quién es el emisor? De repente una persona que sube para ofrecer un producto, él es el emisor. ¿Y quiénes son los receptores? Los que estamos viajando. ¿Cuántos somos? Digamos 20 o 25. En cambio, en la comunicación de medios o masivos, como su nombre señala, aquí el emisor es una institución, ojo, que puede ser la televisión, puede ser la radio, la prensa e internet. Y los receptores no se pueden contar si no son ilimitados, puede ser miles o de repente millones. Imagínense, vamos a suponer, la final, digamos, de fútbol en Qatar 2022. Vamos a suponer, digamos, se me ocurre, ¿no? Brasil versus Argentina, ¿no? Caso inédito en la historia del deporte mundial, ¿no? Dos equipos sudamericanos están definiendo el Mundial Qatar 2022, vamos a suponer, ¿no? Entonces, seguramente son millones de televidentes quienes están observando este partido de fútbol. O sea, no se puede apreciar la cantidad, pero son millones. Igual, un programa musical son miles de radioyentes. Un periódico, ¿no? De repente, como Trome, tiene pues una cantidad limitada de lectores de esa manera, ¿ya jóvenes? Entonces, hasta aquí vamos a hacer unas preguntas puntuales porque es el primer tema. Ya, a ver, quiero preguntarle, chicos, a ver, vamos a hacer algunas preguntas puntuales porque, repito, es el primer tema de los dos que vamos a desarrollar. A ver, ¿alguien me puede indicar la definición de la comunicación? ¿Alguien podría definir qué es la comunicación? Señalamos tres ideas básicas, ¿verdad? ¿Qué es la comunicación? Cualquiera de ustedes de manera voluntaria, por favor, podría indicarme qué es Intercambiar palabras con otra persona. intercambiar palabras con otra persona. Muy bien, muy Además, bien. todo servicio Un intercambio de datos. Ya intercambio de datos, excelente. Otra intervención más, por favor. Vamos, todos tenemos que Es el participar. proceso por el cual los seres vivos se comunican, o sea, transmiten datos, Ah, información. muy bien. Ahora, y entonces, a partir de la respuesta que ustedes están dando, podemos concluir que la comunicación es un proceso de interacción donde se transmite información a través de un código, o sea, de una lengua. Eso es importante. Ahora, hemos indicado que existen 7 elementos de la comunicación. ¿Podría indicarme cuáles son los 7 elementos de la comunicación? A ver, no sé, Sebastián, Terrazas, Mesa, Emisor, etc. receptor, Emisor 1, mensaje, emisor 2, contexto, mensaje. código, Referencia, canal. Ah, circunstancia. ya, muy bien, muy bien. Son 7, recuerden jóvenes, el emisor envía el mensaje, el receptor lo escucha. El emisor que envía un mensaje, van 3. El mensaje va por un soporte físico, ¿cómo se llama? Canal. Hay un código, una lengua. Hay un referente y hay una circunstancia. Son 7 los elementos del proceso comunicativo. Eso es importante, jóvenes, ¿ya? Este esquema de la comunicación pertenece al gran Roman Jakobson, un notable lingüista ruso, el esquema clásico que ustedes conocen. Muy bien, veo que están atentos. Ahora vamos a darle mayor importancia, pues. Vamos a ver ahora el lenguaje, es el segundo tema. Y en este segundo tema del lenguaje nos interesa ver sus características y sobre todo sus funciones, porque después vamos a hacer una práctica con 20 preguntas. Entonces, mayor atención.
Ya hemos desarrollado la parte correspondiente a la comunicación. Ahora veremos el lenguaje. Veremos las funciones del lenguaje. Ahí está. A ver, el tema del lenguaje, jóvenes. No confundir el lenguaje con la comunicación, no es lo mismo. En la comunicación señalamos que todos nos comunicamos, todos los seres vivos nos comunicamos. Dijimos, no solo los seres humanos, sino también los animales y las plantas o los vegetales. Pusimos el ejemplo en relación a las plantas vegetales de la fotosíntesis, ¿verdad? Ahora, el lenguaje es una facultad propia del ser humano. Chicos, los animales no tienen lenguaje. Cuando hablo de lenguaje me refiero al lenguaje donde se utilizan sonidos sonoros y articulados. Entonces, tener cuidado. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana que transmite información mediante sonidos sonoros y articulados. Profe, mi lorito habla. Sí, tu lorito puede hablar. Incluso puede recitar poemas, ¿no? Pero tu lorito simplemente repite como una grabadora. Tu lorito no es consciente de los sonidos que está utilizando. En cambio, nosotros, las personas, sabemos que estamos haciendo uso de sílabas, de letras, lo que se llama técnicamente fonemas, grafemas. Entonces, nosotros sí sabemos, en cambio los animalitos no, porque repito, solo repite como una grabadora, lo hacen de manera mecánica. Eso quiero que entiendan. Por eso, repito, el lenguaje es una facultad exclusivamente del ser humano, eso que quede bien claro. Ahora, voy a preguntar, características. El lenguaje, pregunto jóvenes, ¿el lenguaje es aprendido o es innato? ¿Qué dicen Es ustedes? innato. Ya, muy bien. Chicos, escúchenme esto. Antes se decía que era aprendido. Ahora se dice innato. La pregunta es ¿por qué? Cuando decimos innato, queremos decir que nace con el ser humano. Vale decir, cuando nosotros nacemos, ¿ya? Venimos con órganos de lenguaje. En el hemisferio izquierdo está el lenguaje, y ahí encontramos dos órganos fundamentales. ¿Cuáles son? Broca y Wernicke. Broca y Wernicke. Broca recibe los sonidos y Wernicke los interpreta. Eso seguramente les habla del profesor de psicología. Entonces, el innatismo significa que nace con uno mismo. Es como si nosotros naciéramos con un USB incorporado, que lo vamos a ir llenando y también que vamos a interactuar con otras personas. Ahora, el autor que plantea las tesis innatistas es el norteamericano Noam Chomsky. Él plantea esta corriente o este pensamiento dentro del lenguaje. Segunda característica, ¿el lenguaje es regional o es universal? ¿Qué dicen Universal. jóvenes? Ya, Universal. ¿por qué es universal? Ya, ¿por qué es universal? A ver, ¿por qué? Está bien la respuesta, pero ¿por qué Porque es es? la facultad innata de todos los seres humanos. Ya, muy bien, muy bien. Todos los seres humanos nos comunicamos. Todos aprendemos a hablar, todos nos comunicamos. ¿Por qué, profe? Todos, porque interactuamos todos los días en la casa con el papá, con la mamá, en el colegio, con los compañeros, el profesor en el trabajo, con el jefe, con los colegas de. O sea, es por eso que es universal. ¿Por qué? Porque no vivimos solos, no vivimos aislados, siempre estamos en comunicación. Entonces se dice universal porque todo lo aprendemos, sin diferencia alguna. Rico, pobre, blanco, negro, persona culta, persona menos preparada, etc. A eso se refiere. Pregunto, ¿el lenguaje es instintivo o es racional? Racional. Racional. Ya, ¿y por qué decimos que es racional? Porque usamos la razón. O sea, una de las La características razón, también es que es abstracto. O sea, usamos la razón claro, para proyectar imágenes en nuestro cerebro y de acuerdo a exacto, eso vemos las cosas. exacto. Chicos, razonar consiste en pensar. Pensar es un proceso cognitivo que nos permite realizar otros procesos cognitivos como por ejemplo la síntesis, la comparación, la explicación, el análisis, la descripción, la extrapolación, la inferencia, etc. Esa es una facultad propia del ser humano. O sea,
Nosotros hacemos uso de la razón porque la razón consiste, repito, en un proceso cognitivo, o sea, pensar es extrapolar, hacer analogías, realizar comparaciones, sacar inferencias o conclusiones. Esa es una facultad humana, ¿ve? Nosotros estamos escuchando la clase y estamos conversando, y seguramente más luego vamos a analizar las preguntas y vamos a responder, ¿ve? ¿Se entiende, chicos? Por eso se dice racional. Por eso dicen, el hombre es un animal racional. Le quita lo racional, termina un animal, y a veces, lamentablemente, hay personas que dejan de razonar, ¿no? Cuando muchas cosas, cuando nos comportamos como animales. Y a veces suele decir la gente que el hombre es el único animal que depreda su hogar llamado tierra, y es cierto eso. Eso es para un tema para debatir. La cuarta característica es la doble articulación, chicos. Esto es importante. La doble articulación es una propuesta de un francés, André Martinet. ¿En qué consiste? La primera articulación se da a nivel de morfemas. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo la palabra obreros. En esa palabra obreros, ¿cuál es la raíz? Es la parte más importante, la O, la B y la R. Ese es un morfema. Obra. Claro. Muy bien, con esa raíz yo puedo formar otras palabras, ¿no? Obreros, obra, obraje, ¿ves? Entonces, esa es raíz. Entonces, todos los morfemas tienen su respectivo significado. Esa es la primera articulación. Y la segunda articulación está formada por cada letrita que se llama un fonema. Total tenemos 24 fonemas. Si son 5 las vocales, las consonantes serán 19, total 24 fonemas. Hay 24 fonemas. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando nosotros vamos a conversar, o cuando nosotros vamos a interactuar, nosotros juntamos los fonemas. Al juntarse los fonemas se forman morfemas. Los morfemas, cuando se juntan, forman palabras. Las palabras, al juntarse, ¿qué forman? Frases. Y las frases, cuando se juntan, forman oraciones. Las oraciones que forman párrafos, los párrafos textos. ¿No te parece una maravilla? O sea, todo está articulado, está concatenado, como una cadena. Repito, los fonemas, morfemas, morfemas, palabras, las palabras, frases, las frases, oraciones, las oraciones, párrafos, y los párrafos, textos. Y hay 4 grandes grupos de textos. Hay texto positivo, texto descriptivo, texto narrativo, y el más importante se llama texto argumentativo. Por eso la doble articulación es fundamental. Por eso en la parte de la definición dice, facultad exclusivamente humana que transmite información mediante sonidos sonoros y articulados. He ahí la gran diferencia con los animales. Los animales no conocen morfemas, tampoco saben fonemas. Nosotros sí. Entonces, con un número limitado, 24 fonemas, podemos multiplicar un conjunto de signos lingüísticos ilimitados, o sea, palabras, ¿ve? Eso es importante, jóvenes. Por ejemplo, en la actualidad están apareciendo nuevas palabras. Por ejemplo, estoy chihuahua, es una nueva palabra, es una nueva frase que recién se ha creado por no más de 3, 4 años, ¿sí o no? Entonces, seguramente, como esta palabra o esta frase se está generalizando, seguramente podría salir en la RAE. Chicos, ¿qué significa RAE? A ver, ¿qué Real Academia significa RAE? Española. Real Muy Academia bien, Española. Real Academia Española. ¿Ve? Entonces, no olviden que la Real Academia Española sale, el diccionario, quiero decir, sale más o menos cada 10 años. ¿Por qué? Porque hay nuevas palabras que se van a crear. Y hay otras palabras que ya no se usan. ¿Ve? Eso es importante. ¿A jóvenes? Eso es. Vamos a ver ahora la parte fundamental del lenguaje, jóvenes, las funciones. Como había señalado anteriormente, hay 6 funciones. Estas funciones se relacionan con los elementos de la comunicación. Con los elementos de la comunicación. ¿Y cuáles son estos elementos de la comunicación? Vamos a ver cuáles son los elementos de la comunicación. Ya hemos visto que son 7 elementos de la comunicación, pero vamos a trabajar 6. ¿Ya? A ver, miren ustedes. Función representativa o denotativa. Esta es la primera función. ¿Por qué se caracteriza? Porque básicamente
en esta función solo se informa algo de la realidad, se informa algo de la realidad, nada más. Ahí están las noticias. Tú compras un periódico y va a ser una noticia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, compras un periódico y dice, ¿no? El COVID-19 se está combatiendo a través de la vacuna. ¿Ves? Hay una noticia. De repente, otra noticia en el plano deportivo. Barcelona intentará ganar al PSG, hacer la remontada. De repente otra noticia, delincuente en Los Olivos fue detenido por la policía. Eso es función informativa, se llama término representativo de notiva. ¿Por qué se caracteriza? Solo se indica algo de la realidad, nada más, algo de la realidad. A eso se llama función representativa, informativa o denotativa. Fácil. La función expresiva o emotiva tiene que ver con los sentimientos del emisor. O sea, la alegría, la tristeza, la cólera, etc. Ahí tienen ustedes un sentido. Ojalá sean humildes y bondadosos. De repente, cuando tú te encuentras con un amigo y le expresas una frase de cariño, ¿no? Te he extrañado, José, María, ¿dónde estabas? Siempre he estado pensando en ti, le dices, ¿no? Esa es función expresiva. O de repente escuchas un partido de fútbol, ¡gol, gol, Guerrero! ¡Gol peruano! ¿Ves? Recordando a nuestro periodista Peredo, ¿se acuerdan ustedes? Esa es función informativa porque tiene que ver con tus sentimientos, con el corazón, con el bobo, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tú ingreses a la policía, a la Fuerza Armada, dices, ingresé, por fin, dice, ingresé. ¿Ve? Eso es función expresivo emotiva. También las palabritas de repente subidas, ¿no? Subidas de tono, de repente algunos insultos, ¿no? Claro, también es función expresiva, ¿no? De repente dice, ¿no? Algunas expresiones subidas de tono, ¿no? Ya. Entonces, esa es la expresiva. Recuerden, jóvenes, ¿no? Sentimientos. Ahora, quiero que vean ustedes las otras dos. La función apelativa o conativa dice, el emisor llama la atención del receptor y cómo sea, a través de preguntas u órdenes. O sea, cuando tú vas a preguntar o cuando tú vas a dar órdenes se llama apelativa. Ejemplo, el Corán es el libro sagrado del Islam, yo estoy preguntando porque están los signos de interrogación. Hay una pregunta y tú me vas a contestar. O sea, yo me dirijo al receptor. ¿Cómo? Con preguntas. ¿Eh? Y tú me tienes que contestar. Por eso es apelativo. Estoy apelando a tu persona. Dios mío, ten piedad de mí, ¿no? Tú lucha por tus ideales. Esa es las órdenes, ¿no? Retírate. Tú retírate. Sal de aquí, ¿no es cierto? Eso es función apelativa o conativa. O sea, el mensaje va hacia el receptor. ¿A través de qué? Órdenes o preguntas. Eso es importante. La función estética o poética, es el elemento que destaca en el mensaje. Destaca en el mensaje. O sea, vas a hacer uso de figuras retóricas, figuras literarias. Por ejemplo, la metáfora, la hipérbole, el símil, etc. Acá dicen el ejemplo. Ay, mi amor, es como una rosa roja, roja, recién florecida en la primavera. Ay, mi amor, es como una melodía tocada con dulce entonación. O sea, nos gusta. El autor en este poema hace uso de figuras retóricas, la metáfora, que es una comparación, la hipérbole, que es una exageración, ¿no? Etcétera. Entonces, estética o poética, importante las figuras retóricas. Por ejemplo, todos los refranes o dichos populares son función estética. A ver, tú me vas a contestar la parte final del refrán. A caballo regalado, No se le completa mira el el refrán. diente. No se le mira el No, diente. no se le mira los dientes. Cuando el río suena, Es porque el Que río piedras ¿Qué trae. piedras trae? ¿qué piedras trae o lleva? Muy bien. Ya, a ver, otra. A ver, esta está interesante. Aquí madruga. Dios le Dios le ayuda. Dios le ayuda. ayuda. Ah, Dios le ayuda. Muy bien. Nunca escupas al cielo. Porque te va a caer en la cara. Te va a caer en la cara. Muy bien, muy bien. Acá esta sí no la agarras. A ver.
En la casa del jabonero, repito, en la casa del jabonero, quien no cae resbala. Otra, a ver si digo, por ejemplo, al galgo, ya, mejor, de tal palo, Tal astilla. A la astilla. tal astilla. ¿Qué quiere decir de tal palo, tal astilla? ¿Qué han entendido? Son semejantes. Ah, semejante, que el hijo es igualito al padre, pues claro. De tal palo, tal astilla, ¿no? ¿No han visto ustedes? ¿No? Igualito que su papá dice, tal palo, tal astilla, ¿no? ¿Ya? Es como decir, al galgo le viene de raza, al galgo le viene de raza, ya, a eso se refiere. Entonces, chicos, todos los refranes, por favor, son función estética. ¿Por qué? Porque hay una metáfora, ¿no? Yo puedo decir, María perdió la cabeza por José. ¿Qué han entendido? María perdió la cabeza por José. No van a pensar ustedes que a María le han cortado la cabeza, ¿sí o no? ¿Qué han entendido? María perdió la cabeza por José. ¿Qué pasa con María? Puedo hacer referencia de que está enamorada o que tal vez ha fallecido. Exacto, muy bien, María está recontra enamorada. Pues. Abrí la cabeza por José. ¿Dónde está José? José, ¿dónde estarás? Sí, pero ya no me llamas. Antes me llamaban todos los días. ¿Con quién estarás? ¿Qué estarás haciendo, José? Ya pues, le dice, no, su amiga Carmen, ya pues María, no seas tonta, le dice, ya se va, pues, ¿cuál es el problema? No, ha sido mi primer hombre, no lo puedo olvidar. José, ¿dónde está José? Entonces dice, ay, ha perdido la cabeza por José. Entonces tú no tienes que entender, ha perdido la cabeza significa que ha perdido la razón, ¿sí o no? Está desesperada, pues. Entonces, esa es una metáfora. Pero una persona que no entiende dirá, pues, perdió la cabeza, que le han cortado la cabeza, ¿con qué? Con un hacha, con un cuchillo, a ver, ¿dónde está tu cabeza? No, pues, ya, entonces, sentido metafórico. ¿Me están entendiendo, verdad, chicos? Ya, eso es, o sea, función estético-poética. Yo te digo, por ejemplo, los luceros de tu rostro encienden de vida a cualquier hombre. Hay una metáfora. ¿Qué quiere decir eso? Los luceros de tu rostro encienden de vida a cualquier hombre. A ver, ¿qué han entendido? Que sus ojos encienden la vida. Ah, muy Sus bien, los ojos. facciones. Claro. Entonces, eso le dices a una chica que tenga bonitos ojos, no le vas a decir una virola, ¿sí o no? Sería burla, ¿sí o no? Ya, entonces, ahí hay una metáfora, porque los luceros se están reemplazando a ojos, hay una semejanza. Los dos se caracterizan porque alumbran, ven, entre comillas, ¿no? Entonces, la función, chicos, estético-poética es porque se hace uso de figuras. ¿Qué figuras? Metáfora, hipérbole, antítesis, etc. Ya no olviden eso es importante. Fático de contacto, dice, es garantizar el funcionamiento y continuidad de la comunicación. Cuando tú, por ejemplo, vas a llamar, que dices, aló, aló, o sea, ¿para qué decimos aló? Es para comprobar que hay comunicación, para verificar si hay contacto. Todavía tú no envías el mensaje. O cuando vamos a hacer una actividad deportiva, o de repente una apoyada, decimos 1, 2, 3, probando, o de repente soplamos el micrófono, ¿no? ¿Me escucha? ¿Se escucha? ¿Ve? Eso es función fática de contacto. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿por qué es importante esta función fática de contacto? Porque, por ejemplo, nos permite el contacto. Ojo, se da en los saludos. Por ejemplo, dame 4 saludos. Hola, sigue. Vamos, chicos, 4 saludos. Saluda. Hola. Hey, Uno, otro. Buen día, 2. Sigue, sigue. Buenas tardes, ¿sí o no? Buenas ¿Qué noches. tal? Ya, buenas noches, eso ya. Ahora, despídete, empiezo yo. Chao. Adiós. Sigue, sigue. Hasta Adiós, hasta luego. luego, otro. hasta Hasta luego, luego. otro. Chao. Nos vemos. Chao, chao, ¿sí o no? Entonces, eso es función fática, ¿ve? Entonces se usa para aperturar un saludo, para mantener el diálogo. Dices, ¿qué dijiste? No te escucho. Levanta la voz, habla como hombre.
Eso también es función fática. Y las despedidas. Chao, adiós, nos vemos, cuídate. Saludos a la prima. Perdón. Esa es la fática. Fático de contacto, ¿ya, jóvenes? Fácil. Y la última función se llama metalingüístico de glosa. ¿Esta por qué se caracteriza? Metalingüística. Recuerden que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, ¿verdad? Esta se caracteriza porque vamos a hacer uso del lenguaje. O sea, hacemos uso del lenguaje para hablar del propio lenguaje. O sea, mire el ejemplo, dice, el artículo presenta el sustantivo. ¿De qué estoy hablando? De dos palabras. El artículo, el, la, los, las, un, una, unos, unas. Presenta el sustantivo, carpeta, mesa, internet, libertad, justicia. Yo digo de repente, digo, por ejemplo, a ver, digo, la cocina está limpia, la cocina está limpia. Ahí hay una información, pero ¿qué estoy haciendo uso? De palabras. Entonces, cuando tú te refieres a aquellas partes del lenguaje que puede ser, digamos, la gramática, puede ser la tildación, puede ser la ortografía, la semántica, la fonética. Cuando solo te refieres al lenguaje, cualquier parte del lenguaje, eso es función metalingüística. Te voy a poner otro ejemplo. Digo, el verbo tiene 5 asientes gramaticales. ¿Por qué metalingüística? Porque estoy hablando del verbo. Otro ejemplo, digo, en el español tenemos 24 fonemas. También es metalingüística, porque la fonología tiene que ver con el fonema. Es el sonido, ¿verdad? Otro ejemplo. El sujeto y el predicado forman la oración. También es metalingüística, porque estoy viendo los elementos que forman la oración. Pero, ¿qué pasa si yo digo así? Digo, por ejemplo, el plátano y la manzana son frutas nutritivas. Pregunto, ¿será función metalingüística o es función informativa? ¿Qué dices? Informativa. Informativa o representativa, porque no tiene nada que ver con el lenguaje. Cuando hablo de las frutas, no tiene nada que ver con el lenguaje. Entonces no te vas a confundir. A ver, otro ejemplo. Digo, por ejemplo, digo, ya se está vacunando contra la COVID-19. ¿Será función metalingüística o es simplemente función representativa o informativa? Informativa. Informativa, claro. ¿Qué tiene que ver? Eso tiene que ver con la medicina, es una noticia. Se está informando, es función informativa o representativa, no tiene nada que ver con el lenguaje. Entonces, tener cuidado, ¿ya, chicos? Entonces, son 6 funciones importantes, jóvenes, por favor. 6 funciones. ¿Ya? No nos olvidemos. ¿Y cuáles son esas 6 funciones? Ahí está. Mira, representativa, denotativa, informativa. Se indica algo de la realidad, por lo tanto se relaciona con el referente, algo de la realidad, la noticia, por ejemplo. La expresión emotiva, sentimientos, alegría, tristeza, cólera. Fácil. Un ratito. Quiere avanzar, me parece. A ver. Por favor. Fallando. Vamos a avanzar. Una pequeña interferencia, jóvenes, van a disculpar. Nos quería regresar para indicar las... Ahí vamos a ver. Ya. Entonces, dijimos, ahí vamos, representativa, informativa, denotativa 1, expresión emotiva 2, apelativa, connotativa 3, estética, poética 4,
fatiga de contacto 5 y metalingüe. Son 6 las funciones, chicos. Esas funciones se relacionan con los 6 elementos de la comunicación. Ahora, vamos a otro tema. Vamos a otro tema que tiene que ver con la lengua. A ver, los planos del lenguaje. A ver. A ver, plano del lenguaje. Sistema, la lengua, jóvenes, la lengua es un sistema de signos. Recuerden, sistema de signos convencionales. Pregunto, ¿la lengua es teórica o es práctica? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Teórica o práctica? ¿Qué dicen? A ver, jóvenes, ¿teórica o práctica? Ahí está. Teórica. Teórica. Ahora, ya, muy bien. Mirando la diapositiva, yo lo voy a explicar. ¿Por qué es teórica? Es teórica porque nosotros podemos estudiar la lengua. Sí, profe, podemos estudiar. Mira, si son 5 las vocales, sabiendo que son 24 los fonemas, ¿cuántas serán las consonantes? 24 fonemas, 5 vocales, resta. ¿Cuántas serán las consonantes? Serían 19, ¿no? 19 consonantes más 5 vocales, total 24 fonemas. Ya, entonces, en el español tenemos 24 fonemas en el español, 24 fonemas. Ahora, ¿cómo se llama la ciencia que estudia la lengua? La ciencia de la gramática. La gramática. La gramática. La gramática. La gramática. La gramática. La gramática es la ciencia que estudia el lenguaje. La gramática. Entonces, es teórica, ¿por qué? Porque la podemos estudiar. Tenemos en total 24 fonemas, 5 vocales y 19 consonantes. Ya dijimos hace un momento que los fonemas, al juntarse, ¿qué forman? Al juntarse forman morfemas. Los morfemas, palabras. Las palabras, oraciones. Las oraciones, frases. Las frases, párrafos y los párrafos, textos. Pregunto, ¿es social o es individual la lengua? Es social. Mirando su diapositiva. Ya, ahora, ¿por qué decimos social? Porque nace la necesidad de tenernos que comunicar con el resto de personas. O sea, por eso no es únicamente individual. Muy bien, claro. Nosotros somos seres sociales por naturaleza. Nos intercomunicamos, ya eso es importante. O sea, la lengua pertenece a una comunidad lingüística determinada. Nosotros, los que vivimos en el Perú, hablamos el español o castellano, pero si nos vamos a la selva, ¿será otra la lengua o no? Será el chipibo, la guaruna. Si nos vamos a Puno, estamos en una provincia, digamos, Huancané, es el Aymara. Nos vamos al Cusco, será el quechua, ¿ya? Entonces, por eso se dice social, pertenece a una comunidad. Ahora, ¿la lengua es fija o es tal? Es fija. Psíquica porque está en el Fija. cerebro, claro. Perdurable, perdura, o sea, un tiempo determinado. En cambio, el habla es lo opuesto. Mientras la lengua es teórica, el habla es práctica. Lo usamos todos los días. Mientras la lengua es social, el habla es individual, porque cada uno tiene su forma de hablar, tiene su entonación, su acento, su dejo diferente, ¿sí o no? Mientras la lengua es fija, el habla es variable, cambia. Hay unos que hablan de una manera diferente a otros, ¿verdad? Eso es. Psíquica está en la mente, en cambio, el habla es psicofísica y fisiológica, porque nosotros lo hablamos, el mensaje sale de la cavidad bucal y va hacia la oreja del receptor. Y mientras la lengua es perdurable, el habla es efímera. Tú hablas y al toque desaparece lo que has expresado, ¿verdad? De esa manera. Ahora, miren lo que dice acá.
La lengua. Ahí está ya explicado lo que hemos señalado, ¿no? Social, cada sociedad quiere una lengua, modelo común de los integrantes. Teórica, toda lengua tiene reglas, tiene una norma, tiene una gramática. Recuerda, la ciencia que estudia la lengua es la gramática. Fija, invariable en una época, no varía, pero con el tiempo puede variar, pero en un periodo determinado no varía, ¿ya? Hay el enfoque sincrónico y diacrónico. ¿Se acuerdan ustedes de Cronos? ¿Quién era Cronos? Es el dios Un titán. del tiempo. Cronos, un titán, dios del tiempo. Sincronía, sin cambio. Diacronía, con cambio. De eso. Igual también el caso del habla. A ver, esta es ya la parte final, variaciones de la lengua. Esto ha sido pregunta en la Policía Nacional. ¿Qué es el dialecto? ¿A qué llaman dialecto? Es la variación regional. El dialecto es la variación regional. Varía por la región. Ahora, esta variación puede variar en el sonido fonético o en la forma morfológica. Mire el ejemplo. Nosotros decimos, señor, si nos levantamos temprano y queremos tomar desayuno, decimos, señor, deme un emoliente, español o castellano. Pero una persona que ha venido de Huancayo, de repente de Ayacucho, un quechua hablante, no va a decir lo mismo. ¿Cómo dirá? Señor, dime un emoliente, dice, ¿no? Entonces su forma de hablar va a ser diferente. Entonces, ¿qué está cambiando acá? El acento, la entonación. Eso se llama dialecto fonético. Fonético tiene que ver con el sonido. ¿Por qué? Porque el español conoce un código, en este caso el español, el castellano, y el quechua hablante conoce otro código. Entonces, cuando uno quiere aprender una segunda lengua, arrastra la entonación de la lengua materna, de la primera lengua. Eso es fonético. ¿Ya, chicos? Morfológico tiene que ver con la forma. Nosotros hacemos un diminutivo ito, ita, hermano, hermanito, casa, casita, chiquito, chiquitito. Pero si nos vamos nosotros a los países caribeños, ahí no dicen, ¿no? Chiquitito, dicen chiquitico. Ahí hacen uso de la terminación ico. Ico es un diminutivo. Nosotros decimos cito y lo dicen ico. Eso es dialecto en la forma. Morfológico. ¿Ya, jóvenes? Dialecto. Sintáctico es función. Sintáctico es función. Dice, de la Amazonía el Pancho trajo el tacacho para la marucha. Es la forma de hablar, la forma de hablar, la forma de hablar de las personas que vienen de la selva, la Amazonía. Ellos tienen su forma, tienen su dejo, su entonación, ¿no? Entonces, dice, de la selva, el Juancho trajo el tacacho para la María, dice, ¿no? Entonces, esa es la forma de hablar aquí de la gente de la Amazonía. Ellos alteran el orden, empiezan con un complemento circunstancial. En cambio, si una persona es de la costa, habla de esta manera, dice, Pancho trajo el tacacho para Marucha la Amazonía. ¿Quién es el sujeto? Pancho. ¿Cuál es el verbo? Trajo. ¿Cuál es el objeto directo? El tacacho. ¿Ves? En cambio, la gente, los habitantes de la selva, alteran ese orden. Entonces, cuando se altera el orden, se cambia sujeto por predicado, eso se llama sintáctico. Lexicológico es la palabra. Nosotros vamos a suponer que nos vamos al norte del país, estamos en la zona de Tumbes, y ahí no dicen niño, dicen churre. Nos vamos a Pucallpa, dicen guambrillo. Llegamos a Venezuela, dicen chamo. España, chaval. México, chavo. Entonces, ¿qué está cambiando? Está cambiando la palabra, está cambiando la expresión, pero no cambia el significado, porque todo se refiere a una persona de corta edad, o sea, niño. Y a jóvenes, entonces, ya estamos viendo que el dialecto es la variación que se da por varios factores. Semántico, significado. El semántico es el significado. Ahí está, miren ustedes. ¿No? Por ejemplo, nosotros, si yo les pongo un ejemplo, digo, no, a ver, digo, por ejemplo, estamos en Chile, y en Chile de repente se da un diálogo, una persona adulta lo llama a un niño, y le dice, cabrito, vení. Entonces el niño se acerca, sí señor, dice, normal, no tiene por qué molestarse, porque en Chile cabrito significa niño, persona de corta edad. Pero si nosotros usamos la palabra acá en el Perú, ya sería evidente, ¿no? Yo no voy a decir pues a un niño, cabrito vení, porque el niño se va a molestar. Aquí tiene otro sentido, cambia el significado. A decirme, señor, usted me conoce, usted sabe, me está ofendiendo. ¿Por qué me dice cabrito?
¿no? De seguro será, pues, cabro, soy un cabrón, ¿no? Entonces, aquí este término cambia de sentido. ¿Ves? Acá es ofensivo, acá es homosexual, pequeñito, ¿sí o no? Igual, tú te vas a Trujillo, ¿no? Deme un seco de cabrito, estás pidiendo una comida, ¿no? Con un animalito, cuya carne es muy tierna, ¿no? De esa manera. Entonces, cuando cambia el significado se llama semántico, dialecto semántico se llama. Ya jóvenes, de esa manera. ¿Ya? Ya estamos terminando para hacer la práctica, ¿ya? Entonces estamos terminando esa parte. Luego haremos la práctica de 20 preguntas. En estos últimos 30 minutos, jóvenes, se van preparando, ¿ya? Una práctica que vamos a colgar como la vez pasada, si la vamos a colgar para que la desarrollemos. Ya, el sociolecto, con esto tenemos el sociolecto, es la variación sociocultural de la lengua. Varía digamos, los niveles de la lengua. ¿Por qué se dice nivel superestándar? Es el más alto, superestándar. Básicamente acá están las personas más preparadas, ¿no? Los académicos, pues, doctores, ingenieros, médicos, poetas, ¿no? Estándar es sector medio, estamos nosotros, los que estamos preparándonos para la academia, de repente para la universidad, las fuerzas policiales o armadas. Y el subestándar es el más bajo, acá están pues la gente que ve al margen de la ley, ¿no? Los amigos de lo ajeno, etc. Esos tres niveles vamos a explicar. Mira, nivel superestándar, dice, forma la lengua erudita o literaria. Por ejemplo, cuando tú utilizas una palabra, vamos a suponer, mira, para que entiendas el ejemplo, yo digo, por ejemplo, la palabra borracho. La palabra borracho parece a nivel estándar, ¿ya? Borracho, estándar. En cambio, esta misma palabra borracho, ¿cómo sería a nivel superestándar? ¿Ves? Ya es beodo, beodo. Y cambia, ¿te das cuenta? Igual, nivel superestándar. Borracho, ¿cómo sería lengua popular o vulgar? Choborra, choborra, ¿sí o no? Entonces, es diferente. Igual en el caso siguiente. La palabra mujer, nivel estándar, mujer, ¿cómo sería a nivel superestándar? Sería musa. Busca sinónimos de musa. Julieta, ¿no? Afrodita, Venus, mi princesa, mi lady, etc. ¿Ves? Ya son términos agradables que lo usan de repente los poetas o los escritores. ¿Y cómo sería mujer nivel subestándar? Insulto, ¿no? Germa, ¿qué más? Placa, cuero, ¿no? Entonces, quiero que entiendan que hay tres niveles, por favor. Nivel superestándar, estándar y subestándar. Nosotros nos encontramos a nivel estándar, pero a veces cuando hacemos un poema puede ser nivel superestándar. Y a veces puede ser subestándar cuando estamos en la calle y nos van a robar y botamos alguna palabrita fuerte para, digamos, evitar un robo, ¿sí o no? Una palabrita por ahí fuerte, una lisurita decimos, ¿sí o no? Entonces, porque el lenguaje se adecua a las circunstancias. El lenguaje se adecua. Y a jóvenes de esa manera. Entonces hay tres niveles. Finalmente, ya terminamos, el idiolecto. ¿Qué es el idiolecto? Es el registro lingüístico de cada persona, sea por la edad, por el sexo y la profesión. Edad, el niño utiliza el repertorio limitado, dice, ma que lo teta, ma que lo, dice, ¿no? El niñito dice, ma que lo. En cambio, el adulto utiliza un repertorio amplio. Mamá, quiero leche. ¿Ves? Hay la diferencia o no. ¿Ustedes se acuerdan de niñitos, las palabritas que no utilizaban? Las palabritas, las letras que no hablaban. Yo decía talalín. Ma, que lo talalín, ¿no? Ma, compa, calo. Talalín por tallarín. Calo por carro, ¿sí o no? Entonces, ese repertorio de los niños es limitado. En cambio, el adulto ya habla mejor, reconoce las letras, etc. Ese es dialecto por la edad. A ver, ya estamos terminando, me parece. A ver, por el sexo. Ya. Por el sexo hay una diferencia. El varón tiene un registro directo. En cambio, la mujer un registro recatado. Esa es una diferencia, ¿no? Por ejemplo, jamás un varoncito va a decir, ay, qué regio, porque esa expresión, esa palabra regio es propia de las damitas, ¿verdad? Entonces, el registro es diferente.
Ya, el hombre dice, está bacán la fiesta, la mujer todavía no dice, aunque ya hay mujeres que dicen está bacán también, ¿no? Ese chico es un churro, dice, ¿no? ¿Quién dice churro? La chica, ¿no? Y por la profesión jóvenes se llama también tecnolecto, el registro de los profesionales y los oficios, la profesión, ¿ya? Entonces, ahí tienen ustedes los registros lingüísticos, son por la edad, el sexo y la profesión. Ya hemos terminado. Ahora, vamos, jóvenes, vamos, les damos 3 minutitos, me dan 2 minutitos para colgar la diapositiva de la práctica y desarrollar. Ustedes vayan repasando las diapositivas, porque repito, son en total 20 preguntas sobre la práctica de los dos temas, el tema de la comunicación y el tema del lenguaje, sobre todo funciones del lenguaje que suelen preguntar. Jóvenes, entonces vayan revisando sus diapositivas y envíala a Miss y voy a colgar la práctica para su desarrollo. Sí, son 9:28, 9:30 estamos empezando, ¿ya? Entonces, revisen la parte teórica, voy a colgar la práctica con las 20 preguntas. Ya jóvenes, ya hemos colgado la práctica con 22 preguntas. ¿Están viendo, por favor? A ver. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Ya, sí. ya. Vamos a desarrollar la práctica. Son 22 preguntas de los dos temas que hemos explicado. El tema de la comunicación y el tema del lenguaje. Vamos a bajar la diapositiva para que desarrollemos inmediatamente. Un ratito, por favor.
Ahora sí, nos concentramos en la práctica, tenemos media hora. Ya. Dice la primera pregunta. Una condición indispensable en la comunicación oral es, a ver, una comunicación indispensable en la comunicación oral es. Tenemos 5 alternativas. Fue pregunta de San Marcos el año 2007, primer ciclo. Profesor, dice una condición. Indispensable en la comunicación oral es. ¿Qué marcarían? A ver. A ver, la A que dice que se dé información nueva en parte. El acompañamiento de gestos no es necesario. Puede ir sin gestos, ¿verdad? Vamos a la E. El papel del contexto situacional, en parte. ¿Ya? Luego tenemos que el receptor responda, no necesariamente, porque yo puedo hablar conmigo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la D? Que la entonación sea la adecuada. Esa es la respuesta. ¿Qué es la entonación? La entonación es la intención comunicativa. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una oración informativa, enunciativa, digo de repente, la academia prepara a los mejores postulantes. Ahora, esa oración yo puedo cambiarla como una pregunta. ¿La academia prepara a los mejores postulantes? ¿Ves? Ahí es pregunta. Pero puede ser también una, digamos, oración exclamativa, ¿no? La academia prepara postulantes. Entonces, la entonación, repito, chicos, la intención comunicativa. Puede ser una oración enunciativa, puede ser una pregunta o puede ser una admiración. ¿Ya? Entonces, en la primera pregunta la respuesta sería dado. Vamos a la segunda pregunta, dice, en la oración, Luis vio la luz roja del semáforo y detuvo su auto. Lo resaltado, la luz roja, corresponde al elemento de la comunicación denominado. ¿Qué dicen ustedes? Ahí tienen 5 alternativas. Código, referente, emisor, canal o receptor. ¿Qué marcamos? A ver. La D. Canal. La A. La A, ya la A está la A. La D, ¿qué Código, más? código. Ya, muy bien. Respuesta sería el código. El código. ¿Qué es el código? El sistema de signos convencionales. Luz roja es un código. Recuerden, es un código. ¿Qué es un código? Sistema de signos convencionales. Hay un código verbal, la lengua, y un código no verbal. No verbal. Si es luz roja, se entiende que ahí hay un mensaje, ¿verdad? De esa manera. Claro, ahí la respuesta sería el código, ¿ya? Muy bien, código. Tercera pregunta, ¿qué dice? Considerando el enunciado, a Camila le dijo su abuelo a través del chat en el diario El País. Vargas Llosa expresó su defensa por la corrida de toros. Marca la relación incorrecta. A ver. A ver. ¿Cuál es la respuesta? Lean bien atentamente, lean atentamente. A Camila le dijo su abuelo a través del chat en el diario El País, Vargas Llosa expresó su defensa por la corrida de toros. La ¿Qué E. nos pide la pregunta? A ver, ¿qué dijeron? ¿Cuál es la clave? La E. La E, dice, la defensa de la tauromaquia referente. Tauromaquia referente. No, no es Es esa. la C, el abuelo emisor. C, 3, a ver. 3, la C. No, pero dice la incorrecta. Ya, claro, te está pidiendo Ay, la ay. incorrecta. ¿Cuál sería la respuesta? Analicen bien, por favor. La A. Ya, pero cuidado, mira lo que dice la pregunta. ¿Qué te pide la pregunta? Relación incorrecta. Incorrecta, por Camila, eso. receptor, sí está bien, pues. Camila, receptor, sí. Abuelo, emisor, también está bien. ¿Dónde está la respuesta? ¿La defensa Pero del no, toro? ¿no es la E? La E. Ah, barco sería, no barco sería. Todo lo escrito por Llosa, mensaje.
Esa relación incorrecta. ¿Ya? Incorrecta. Las otras sí están bien. Las otras están bien, ese es el error. ¿Ya? De esa manera. Entonces, en la pregunta 3, la clave sería barco. Barco sería la pregunta. ¿Ya? En esa pregunta. Vamos a pasar a la pregunta. La pregunta 4. A ver, ¿qué dice? El aviso no botar basura que aparece en un cartel es un tipo de comunicación. Es un aviso. No botar basura, entre comillas, de repente, hombres trabajando. La Sí, D, hay- no verbal audiovisual. pero revisen bien, revisen. La A, perdón, no verbal visual. Ya. ¿Es verbal o no verbal? No verbal. Ya, entonces, ¿cuál es la clave ahí? La A. Dice, sería verbal, ¿no? Disográfico. Verbal sería. Ya, entonces no puede ser la A porque la A dice no verbal, tampoco la D. Entonces nos queda o bien la B, la C o la E. La Ahora, E, ¿qué dice la E? La E Disográfico. dice verbal audiovisual. ¿Acaso se está La C, hablando la C, audio? la C. ¿Alguien está hablando? No, nos queda. ¿La B o la C? La C. Verbal acústica. Claro, la C porque cuando dice verbal es lenguaje. Visa, tú estás mirando. Gráfica lees un aviso. Hay un aviso. Estás leyendo letras. Estás leyendo un conjunto de expresiones, ¿no? De esa manera. Entonces, la clave sería, en la pregunta 4 sería C. ¿Ya? C. Ahora, esto hay que relacionar, chicos. Hay que relacionar. A ver, una bandeja roja en la playa, ¿qué será? Una bandera roja en la playa. A ver. Unas 3 o 4 vamos a hacer. peligro. Una es comunicación humana. A ver qué dicen. Comunicación humana no verbal visual. Ya, eso lo van a llenar ustedes. Es para que lo llenen ustedes. La pregunta 5. Ya es para que llenen. Vamos a pasar a la pregunta 6. Sí, a la 6 vamos a pasar. Ahí nomás. Eso para que lo llenen. Ahí está. Ya. Repito, esta pregunta 5 lo llenan ustedes. Vamos a pasar al 6 para acabar con todas las preguntas. Dice, señale qué ejemplo presenta una comunicación humana no verbal. Comunicación humana no verbal. 5 alternativas. Comunicación humana no verbal. La pregunta 6. 6. La A ver, vamos a ver. interpretación de Humana jeroglíficos. no verbal. 6. ¿Cuál es la respuesta ahí? A La ver, E. analicemos la primera. Ya, la C me dicen por ahí. A ver, vamos a ver La qué dice la C. E. La E. Ah, la E, ¿no? Claro. Porque mira que dice la alternativa E. La interpretación de jeroglíficos. Ese no verbal. Recuerden, no verbal son los símbolos, colores, sonidos, alfabeto Morse, sistema Braille y jeroglíficos. En cambio, las anteriores son comunicación humana verbal. Lectura en la A, narración en la B, en la C, un discurso y en la D, otra lectura. Entonces, en esa pregunta en la 6, la respuesta sería enano. Pasamos a la pregunta 7. Ya, dice, un alumno inquieto pregunta a su profesor de lenguaje que le responda. ¿Qué significa comunicación visográfica? Y este le responde de manera simple. Es cuando lees un texto lingüístico. En este acto comunicativo, la codificación y la descodificación son realizados. Recuerden, chicos, ¿cuál es la respuesta? La pregunta 7. A ver. En este acto comunicativo, la codificación y la descodificación son realizados en una comunicación. ¿Es comunicación verbal o no verbal? ¿Lingüística o no lingüística? Ah, la D, lingüística oral. Verbal o lingüística, ¿no? Entonces, tachamos A, dice no verbal. Tachamos la C, no verbal. O sea, eliminamos la A, B y C. Nos quedamos con la D y la E. La D. La D. Ahora, dice, son realizados en una comunicación lingüística, ¿sí o no? Pero, ¿qué más dice? Ahí un alumno inquieto pregunta, le está preguntando, por lo tanto pregunto yo, ¿es oral o es visográfica?
Si le está preguntando. Oral, Oral. ¿verdad? Entonces sería oral, porque le está preguntando, está hablando, está emitiendo sonidos, porque lo que dice en la E, visográfico, cuando tú vas a leer, cuando tú lees, viso es vista, gráfica, letra, cuando tú miras un aviso es visográfico, pero cuando tú hablas es audio oral o simplemente oral. Por eso la clave sería dado. ¿Ya, jóvenes? Entonces la 7, respuesta sería dado. Pasamos a la pregunta 8. A ver, ¿qué dice? ¿Qué alternativa es correcta respecto del proceso comunicativo? Del proceso comunicativo. Vamos un poquito rápido, chicos. Pregunta 8. ¿Qué alternativa es correcta respecto del proceso comunicativo? A ver, A, ¿es exclusividad del humano? No, también No, se es la comunica C. con los animales y las plantas. B, ¿se puede prescindir del canal? ¿Qué dices? No se puede, porque el canal es el soporte físico donde va el mensaje, ¿correcto? La E, ¿el código es necesariamente el idioma? No, el código puede ser símbolos, colores, sonidos, alfabeto Morse, sistema Braille. Ah, nos queda la C o la D. ¿Qué dice la D? La C. ¿La codificación la realiza el lector? ¿Mm? No, obviamente no es la C. No es la Claro, C. entonces la clave sería, la C sería, ¿no? Entonces en la 8 sería casa. Supone siempre la codificación. ¿Ya, jóvenes? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Ya, pasamos a la pregunta 9. ¿Qué dice la pregunta 9? A ver, analicen la 9. Dice, oyes, aquella carta que está sobre la mesa, dásela al mozo de la posada para que la lleve al instante al correo. Y tú, niña, ¿qué has de cenar? Porque será menester coger unos prestos para salir mañana de madrugada. Ese es un texto de un autor español, Fernández de Moratín. La obra se llama El cielo de las niñas. Es un texto de una obra. Esta obra es una comedia española. En la cita textual, la referencia, cita textual, la función del lenguaje que saca es la función. Pregunta 9. Sería la última referencial. ¿Por qué, jóvenes? Porque se está hablando de una obra. Esta es una cita de una obra, es una comedia. El autor es Fernández de Moratín. Por eso la respuesta sería enano, referencial. Pregunta 10. En el enunciado la palabra ternura es un sustantivo abstracto y simple. El lenguaje cumple predominantemente la función. A ver, ¿de qué estamos hablando ahí? De una palabra. ¿Qué se dice? Que esa palabra pertenece a una categoría, ¿verdad? Un sustantivo. Entonces, en la pregunta 10, ¿cuál será la respuesta? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando hablamos del lenguaje, una parte del lenguaje, ¿cuál es la función que predomina? ¿Es poética o metalingüística? Es metalingüística. B. O Metalingüística, glosas. claro, ahí dice, la palabra ternura, ¿qué dice? Es un sustantivo abstracto. Entonces estamos hablando de una categoría, sustantivo que pertenece al lenguaje, por lo tanto la respuesta será metalingüística. Recuerden, cuando hablamos del lenguaje, llámese gramática, ortografía, fonética, semántica, sinónimos, antónimos, etcétera, eso es metalingüística. Por eso en la pregunta 10 sería barco, ¿ya? 10 sería barco. Vamos a la pregunta 11, vamos chicos, ¿qué dice? El elemento de la comunicación que es común al receptor y emisor se denomina, ¿qué elemento de la comunicación? De los 7 que ustedes conocen. El código. ¿Qué dijimos? El código, muy bien, ahí sería dado. ¿Te acuerdas el ejemplo? Si yo soy, mira, yo soy argentino, hablo el español, pero si mi interlocutor es un alemán, no va a haber comunicación. Para que exista comunicación, tiene que dominarse el mismo código, la misma lengua o el mismo idioma. Por eso, la pregunta 11 sería dado, código. ¿Y qué es el código? Sistema de signos convencionales, o sea, la lengua, el idioma, ese es el código. 11 sería dado. ¿Ya? Vamos a la pregunta 12. Vamos chicos, 12. Dice, en soldados, armas a discreción, paso vencedores. Ya, esa es una orden, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Cuando tú estés ya en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, vas a dar órdenes, o vas a dar órdenes. Dice, la función del auge que prevalece. Cuando dice prevalece o predomina, significa que hay varias funciones, pero Apelativa. una manda. Ah, muy bien, ¿no? Apelativa, la C. Claro. 12 sería C porque es una orden.
Una orden que está dando el sargento, de repente el oficial, el capitán, o de repente el técnico. Te está dando una orden, ¿no? Soldados, arma de discreción, paso vencedores. Philip, 1, 2, 1, 2. Es una orden, por eso es función apelativa. Cuando es orden o pregunta, apelativa. ¿Ya? No olvides eso. Pasamos a la pregunta 13. 13. Vamos, 13. ¿Qué dice? En el enunciado se produjo un incremento del 4% en las ventas del mes de diciembre pasado. La función del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Representativa. La Ahí, de. mira, ahí hay una noticia, se informa de una noticia, ¿no? Que sale en un periódico, o de repente escuchas en la radio, o ves en la televisión. Y cuando alude a una noticia, estamos hablando de qué Representativa. función. Claro, Representativa. 13. Claro, 13 sería, dado, representativa. Se llama también informativa o referencial. Tiene varias denominaciones, ¿ves? Se informa algo de la realidad. Para afirmar o negar, eso es representativa. Ya, jóvenes, 13 dado. Vamos a la 14, a ver. Vamos, jóvenes. Ok, 10 minutos. 14. ¿Qué dice? En el enunciado, James anotó un magnífico gol. Destaca la función del lenguaje denominada. James, el jugador colombiano, ¿no? La Mira cómo está escrito. Anotó un magnífico gol. Expresiva o emotiva. Gol del colombiano. Gol de James, ¿no? La Entonces, claro, expresiva emotiva porque te dice un magnífico gol y es la opinión del emisor cuando el emisor da una opinión que tiene que ver con la alegría, con la felicidad, con la tristeza y la cólera, esa es expresiva emotiva, ¿no? ¿Se entiende, chicos? No está difícil, por favor. Ahora, recuerda lo que te dije hace un momento. En el lenguaje coexisten varias funciones coexisten, pero una prevalece, una manda. ¿Y cómo te das cuenta? Recuerda, si es información, informativa. Si sentimiento, sentimiento, expresiva. Si es orden o pregunta, apelativa. Así vas a darte cuenta. Las tres funciones más importantes son informativa, expresiva y apelativa. Pero son 6 las funciones. Entonces, en esa pregunta 14 sería enano. ¿Ya, chicos? Ha sido pregunta a San Marcos. Mira, ya han contestado bien ustedes. Vamos a proseguir con la pregunta 15. La A ver, de. ¿qué dice? Vamos a leer la pregunta 15, pero ya están contestando algunos, ¿no? Ese es. Cuando por el cumpleaños de su señora madre, Hugo le dé un beso y un abrazo, se produce comunicación. A ver, a No ver. verbal táctil. de Ah, claro, no verbal, ¿sí o no? No va a ser verbal, por eso elimina la A, elimina la C, te quedas con 3. La B que dice, no verbal, acústica. ¿Acaso está hablando? No está hablando. Acústica es palabras, ¿sí o no? Gráfica, ¿acaso está escribiendo? Es táctil, ¿por qué? Porque le da un beso y un abrazo. Es el tacto, ¿verdad? Entonces clave sería dado. 15 sería dado. Muy bien, jóvenes. Pasamos a la pregunta 16. La B. Dice, el profesor de lenguaje explicó que el verbo expresa acción. El verbo expresa acción. ¿Ah? Pero Metalingüística. mira la función lenguaje. Ya, mira, ahora ponme mucha atención. Claro, la mayoría va a marcar metalingüística. Pero ¿sabes por qué no es metalingüística? Aquí es representativa. Quiero que me escuche bien. Porque dice, el profesor de lenguaje explicó. O sea, habló a los alumnos. O sea, está informando a los alumnos. ¿Me entienden, chicos? Entonces, tener cuidado. ¿Por qué no es metalingüística? Porque el docente le está hablando a los alumnos. ¿Qué le está hablando? Que el verbo expresa acción, estado o movimiento. Si ustedes analizan el enunciado, hay metalingüística, hay representativa, pero de las dos, ¿por qué marcamos la A? Porque el profesor le está hablando a quién, le está hablando a los alumnos, o sea, le está informando, le está representando, ya chicos, entonces, por favor, tener cuidado. O sea, Entonces, profesor, aquí solo sería metalingüística o glosa cuando se hace exclusivamente una precisión de algo exacto, gramatical. exacto. En cambio acá, el profesor le Gracias. está hablando, le está informando, ¿sí o no? Entonces, cuando el profesor le informa,
a pesar que le informa sobre el lenguaje, es metalingüística, pero por encima de la metalingüística está la función representativa o informativa. Por eso marcamos la A. ¿Ya, chicos? Quiero que entiendan eso. Y mira, te pongo otro ejemplo más para que entiendas. No toda la poesía siempre será función poética. Graben esto, jóvenes. Te repito, no todos los poemas siempre serán función poética. Por lo general, los poemas son función poética, por ahí metáfora, etc. Pero, ¿qué pasa si yo te digo así? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Se acuerdan el Yarabí de Mariano Melo, el poeta arequipeño, no? Dice, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Tú marcarías poética o marcarías apelativa? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Te voy a repetir el verso de Melgar. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Marcas poética o marcas apelativa? Apelativa. Apelativa, ¿por qué? Porque Pero el ¿por qué? poeta Mariano Melgar se está dirigiendo a Silvia, el amor de sus amores, y le está pidiendo que regrese a su lado. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Entonces, si bien es un verso, es un yarabí de Melgar, el autor, el poeta, sin embargo, el poeta le está pidiendo a Silvia que por favor regrese a su lado. Por eso, en ese verso, en ese poema del poeta Mariano Melgar, si bien hay metalingüística, hay poética, sobre todo poética, no marcas poéticas, no marcas apelativas porque le está pidiendo, le está dando una orden, vuelve unido, le dice, ya tener cuidado. Pregunta 17, a ver, reconozca el caso, dice, donde destaca la función expresiva del lenguaje, 17. A ver, vamos. Ya. Ya, vamos a, faltan 12 ahí, ¿no? Ya. 17, ¿qué marcaron? Ahí sería dado. Felizmente sí. llegaste a tiempo, dice. Felizmente llegaste a tiempo. ¿Por qué, profe? Mira. Ahí está. ¿Qué dice? Reconozca el caso donde destaca la función expresiva del lenguaje, o sea, el sentimiento del emisor. ¿Dónde están los sentimientos? No está en la A, la B, en la C. ¿Dónde están los sentimientos? Ahí están los sentimientos, mira. La B. Dice felizmente, ¿ve? Llegaste a tiempo. O sea, estado, ¿qué cosa? Anímico del emisor, recuerden eso, ¿ya? Recuerden eso, por favor. Pasamos a la pregunta 18, que dice, ¿qué enunciado cumple predominantemente, jóvenes? En el lenguaje coexisten varias funciones, pero una prevalece. Ahora, ponme más atención, antes de continuar, escúchame bien. A ver, te voy a poner un ejemplo, mira, escúchame. Digamos, usted jovencito Jorge, estás con María, sales de la academia, digamos, se queda en la tarde en la biblioteca y están dirigiéndose, digamos, a tomar su carro. Vienen 3 choros, digamos, ¿no? 3 choros. Entonces, van a gritar auxilio, socorro, ¿sí o no? Entonces, yo te pregunto, escúchame bien, por favor. Cuando tú gritas a alguien que esté en peligro y dice auxilio, socorro, escucha bien, hay varias funciones. Pregunto, ¿qué marcas? ¿Función informativa, expresiva o apelativa? Te repito la pregunta, ponme atención. Es una persona que está en peligro, le van a robar o de repente cosas indebidas. Si esa persona, para una mujer, dice auxilio, socorro, ayúdeme. Entonces, ¿qué marcas? ¿Función informativa o representativa? ¿Función expresiva o función apelativa? ¿Cuál es la Apelativa. intención? Muy bien, ¿por qué? Porque el emisor, la persona que está en peligro, solo quiere informar de la realidad. No, solo está expresando los sentimientos, tampoco. Esa persona, ¿qué está pidiendo? Ayuda. Entonces, si tú pasas por ahí, tu compañero lo tienes que apoyar. Entonces, ¿por qué prevalece la apelativa? Porque está buscando un apoyo, una ayuda, y como tú estás pasando, como están pasando, tienen que acercarse para apoyarlo. Entonces, quiero que entiendas que en el lenguaje coexisten varias funciones, pero una predomina. ¿Y cómo te das cuenta? Por la intención del hablante. ¿Ya? Si va el referente, es informativa.
Si tiene que ver con el emisor, con los sentimientos, expresiva. Si se dirige al receptor con preguntas y órdenes, apelativa. ¿Ya, jóvenes? Eso es. Entonces, pasamos a la pregunta 18. ¿Qué dice? ¿Qué enunciado cumple predominantemente la función fático de contacto? Recuerden, contacto. Ahí, ¿cuál es la respuesta? Ahí sería, te dicto la clave, 18 sería enano. Pero no va a salir la enano y no. Y a esa hay que dejar porque ahí no está la clave. ¿Qué dice la 19? Como quisiera que vieras en qué condición está el obrero en nuestra sociedad. Ya, ahí, ¿qué marca? 19. Ahí sería sentimiento, avión sería la A. Emotivo. Pregunta 20. Estamos terminando. El otro. Ya, pregunta 20. Ahí la 20, ¿qué dice? Leslie no llegó a comunicación denominado. Pregunta 20. 20 sería referente. En la pregunta 20 sería el referente. ¿Ya, chicos? En la pregunta 20 dice, Leslie no llegó temprano. Lo que predomina es el referente. O sea, la acción de la persona vino a una hora indicada. Pregunta 21. A ver, 21. Vamos, 21. Estamos terminando ya, jóvenes. 21. En la acción ayer, ayer, ¿qué cosa es? Ayer. Ayer, circunstancias o no. Ayer, lugar, tiempo. Ya. 21, vamos, ¿qué marcan? Ya tienen, puede ser C, puede ser la B, puede ser la A. ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta en esa pregunta? Ahí sería casa. En la pregunta 21 sería casa. ¿Ya, jóvenes? Ah. Y en la última pregunta, a ver, No se ve del todo. en la pregunta 22, a ver. Y ahora sí. Ya. Leamos la pregunta. Dice, señale la opción donde predomina la función poética del lenguaje. 22. ¿Dónde encuentran ustedes una figura literaria? Puede ser la metáfora, el símil, la hipérbole, etc. ¿Dónde está la poesía? La A, los comerciantes regresan a la parada. No, ¿por qué? Porque es simplemente informativa o representativa. La E, no se dice diabetes, debe decirse diabetes. Esa sería metalingüística, ¿verdad? Metalingüística. Veamos la B. Qué trágica es la situación. Esa sería expresiva, porque tiene que ver con tu opinión sobre una situación concreta. En la D, muestre su carnet para ingresar. Esa sería apelativa, porque le está pidiendo el coordinador al alumno que muestre su carnet para poder entrar a la academia o de repente al estadio. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta 22? La C. ¿Por qué la C la respuesta? Hay una metáfora. ¿Qué le está indicando? Vivimos la primavera de la vida. ¿Y qué quiere decir primavera de la vida, jóvenes? Y con esto estamos terminando. ¿A qué llamemos primavera de la vida? La primavera viene a ser la juventud, ¿verdad? Esa es una metáfora. La juventud se asocia con la primavera y la vejez con el otoño. Por eso, en esta pregunta 22, la clave sería casa. ¿Y por qué es función poética? Porque hay una metáfora. La primavera se asocia a la juventud, ¿verdad? De esa manera. Entonces, estamos terminando con la práctica. Les voy a recomendar lo siguiente. Por favor, la diapositiva la guardan y la estudian, la van a repasar, porque tienen ustedes sus prácticas semanales y tienen su simulacro. Ya, la práctica, jóvenes, la tienen que revisar y sobre todo estar repasando los temas. En estos primeros temas, lo que pregunta Ninguno.
Y ya la semana que viene veremos el siguiente tema. El siguiente tema lo veremos con más detalle. Esperamos que se resuelvan estos problemas de la conectividad. Eso es todo, jóvenes, y muy buenos días. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense, chicos, luego. cuídense. Bye, profe, gracias. Ya, profe, cuídese. Ustedes. Chicos, ¿qué tal? Bueno, cancelo la grabación.